Bienvenidos al estudio del profeta Habacuc y el profeta Sofonías. El profeta Habacuc es conocido como el profeta de la fe. Él afirmó que el justo por la fe vivirá. Con relación al nombre de Habacuc, su nombre propio se deriva del verbo Habak, que significa abrazar. Según Martín Lutero, explica el nombre del profeta de la manera siguiente. Habacuc representa a uno que abraza o que abraza a otro, que lo toma en sus brazos, los consuela y los sostiene, como el que abraza a un niño, que llora y lo conforta con la seguridad de que si Dios quiere, las cosas mejorarán pronto. Con relación al nombre del libro, el libro lleva su nombre, Habacuc. El tema del libro es un diálogo entre Habacuc y Dios con relación a la injusticia y la confianza y paciencia en Dios. El contexto histórico, político y religioso del libro del profeta Habacuc nos indica que Habacuc profetizó en el reinado de Josías en los años 626 al año 621 a.C. En ese tiempo se llevó a cabo la reforma religiosa por el rey Josías. Según Charles Feinberg, hace una descripción de los pecados de Israel y de los caldeos y sitúa a Habacuc en un tiempo cercano a la deportación a Babilonia. ¿Cuál era la actitud de los caldeos por la cual Dios se ofendió con ellos? Los caldeos eran orgullosos, entregados al pecado, entregados al poder, entregados a la vanagloria, entregados al vino, entregados a la soberbia, entregados a la codicia, entregados a la injusticia y a la idolatría. Todos estos eran los pecados que los caldeos habían permitido y que eran abominación a Dios. Los profetas contemporáneos de Habacuc fue el profeta Jeremías. Veamos algunas características del libro de Habacuc. En primer lugar, es un libro que difiere de la forma normal de alocución. Eso significa con relación al discurso de los profetas contemporáneos de él. En el caso de Habacuc tiene la característica que es una relación de la experiencia de su propio espíritu con Dios. A diferencia de los profetas que hablaban a los hombres de parte de Dios, Habacuc reconviene al Señor por sus tratos con las personas. Otra característica del libro de Habacuc es que desarrolla un diálogo con Dios respecto a la injusticia y la confianza y la paciencia en Dios. Tiene también una característica muy particular el libro de Habacuc porque es corto en extensión. Sin embargo, es muy importante porque es citado en el Nuevo Testamento en varias partes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 40 al 41 se cita Habacuc capítulo 1, versículo 5. En Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 11, Hebreos capítulo 10, versículo 38 se cita Habacuc capítulo 2, versículo 4. En Filipenses capítulo 4 y versículo 4 y versículo 10 al 19 se cita Habacuc capítulo 3, versículo 17. Una de las características muy particulares del libro de Habacuc son los 5 ay que se encuentran en el capítulo 2.
Estos 5 ay se presentan de modo simétrico en 5 estrofas y de 3 versos cada uno. Hay 5 ay sobre los caldeos. El primer ay está en los versículos 6 al 8 del capítulo 2 y describe que el despojador será despojado, el saqueador será saqueado. En este caso, los caldeos sufrirán este juicio de parte de Dios. El segundo ay lo encontramos en los versículos 9 al 11, siempre del capítulo 2, y se pronuncia el segundo ay contra los caldeos por su codicia y su vanagloria por la ganancia injusta. Tenemos un tercer ay en los versículos 12 al 14 y ahí recae sobre los caldeos el juicio por la opresión tiránica hacia los pueblos que ellos cautivaron. Encontramos un cuarto ay que es una admiración de juicio en el versículo 15 al 17. Los caldeos con su afán de poder y de conquista incitaron a otras naciones a participar de campañas para conseguir despojos y finalmente las abandonaron para que sufrieran pérdidas y vergüenza. Este versículo expresa el clímax de la maldad, de la destrucción de los bosques y las bestias hasta de la desolación de las ciudades. Y el quinto ay, que está en los versículos 18 al 9, siempre del capítulo 2, se pronuncia contra el más grande de todos los pecados de los caldeos, que era la idolatría. Y de esa manera se pone de manifiesto de manera vigorosa que la idolatría es inútil, que los ídolos son inútiles. Y la pregunta del profeta Habacuc es que si tienen algún provecho los ídolos, y la afirmación que los ídolos para nada sirven. El estilo literario de Habacuc tiene un estilo muy particular. En primer lugar, porque es una poesía, especialmente en el capítulo 3, que se ha considerado como la obra poética hebrea más magnífica de todas. Un segundo aspecto del estilo literario del libro es que tiene un lenguaje muy hermoso. La mayor parte del mensaje está expresada en la forma de comunión con Dios. Con relación a la estructura del libro, el capítulo 1 destaca la invasión de los caldeos. El capítulo 2 predice el juicio de Dios sobre los caldeos por los pecados de vanagloria, de injusticia, de idolatría, dados al vino y de opresión a otros pueblos. En el capítulo 3 se describe la venida del Señor y la destrucción de los poderes hostiles del mundo. Y les invito para que leamos los versículos finales del capítulo 3 de Habacuc, donde Habacuc manifiesta su fe y su confianza en Dios, afirmando: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Que nosotros en este tiempo podamos también tener la misma fe y la misma confianza y la misma seguridad en Dios. Que aunque la situación se torne de las formas y maneras en diferentes escenarios, en diferentes realidades, podamos confiar que el Señor está con nosotros y Él nos va a guardar y Él nos va a ayudar y Él nos va a proveer para cada una de las necesidades. Ahora veamos al profeta Sofonías. El profeta Sofonías, su nombre significa el Señor esconde
u oculta, o bien aquel a quien el Señor esconde o protege. El nombre del libro responde al nombre de Sofonías. El tema del libro, el día de Jehová. Con relación a la fecha en que fue escrito, en el año 735 al 725 antes de Cristo. Algunas características sobresalientes del libro de Sofonías. En primer lugar, la genealogía que aparece al principio de la profecía en los versículos 1 del capítulo 1, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. En estos versículos presenta la genealogía y presenta 4 generaciones. Ningún otro profeta lleva tan atrás su genealogía en el Antiguo Testamento. Por eso es que esta característica es muy particular del libro del profeta Sofonías. En el Antiguo Testamento no se acostumbraba presentar la ascendencia de un hombre más allá de su abuelo, a menos que sea con un propósito especial. Otra característica es que algunos historiadores afirman que Sofonías era de la realeza. Era tataranieto del piadoso rey de Ezequías y sobrino tercero del rey Josías. Su padre se llamaba Cusi y se ha considerado a Sofonías como uno de los profetas más difíciles de interpretar en todo el canon profético, pero su mensaje tiene un punto focal definido que es el día de Jehová. Sofonías usa esta expresión con mayor frecuencia que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Con relación al contexto histórico, político y religioso, Sofonías profetizó en el reinado de Josías, un rey temeroso de Dios. Encontramos la referencia en el segundo libro de Reyes, capítulo 22 y capítulo 23. En el tiempo en que el rey Josías llevó a cabo la reforma, es extraño que Sofonías no mencione las reformas del rey Josías. Sofonías ministró durante medio siglo después del profeta Nahum. En tiempos de Nahum, el enemigo era Nínive, la capital de Asiria. En tiempos de Sofonías, la capital de Caldea, del imperio babilónico. El libro de Sofonías fue escrito en el año 640 al 609 antes de Cristo. Y de esa manera se llevó a cabo también la profecía. Con relación a la estructura del libro, el libro presenta 3 capítulos. En el primer capítulo encontramos la profecía de juicio sobre Judá. En el segundo capítulo, Sofonías predice los juicios sobre varios pueblos, después de una exhortación al arrepentimiento. En el capítulo 3, después de unas breves palabras respecto al juicio que vendría sobre Jerusalén, promete gloria futura para el restaurado remanente de Israel en los últimos días. Sus profecías de juicio mundial y de salvación final del pueblo de Dios son completas. Un escritor del siglo XVI dijo: el que quiera tener un breve compendio de todas las profecías de los profetas debe de estudiar el libro del profeta Sofonías. Que el Señor nos bendiga y que nosotros, al igual que los profetas, en este caso el profeta Habacuc y el profeta Sofonías, podamos poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Les invito a orar en este momento. Señor y Dios, muchas gracias porque a través de tu palabra, a través de los libros de los profetas menores, en este caso el profeta Habacuc y el profeta Sofonías,
tú nos inspiras, Señor, no solamente a confiar en ti, Señor, y a poner nuestra fe y nuestra seguridad en ti en medio de los diferentes escenarios, en medio de los diferentes contextos, Señor, en los que vivimos en la actualidad, sino que también tú nos inspiras, Señor, a esperar de ti con esperanza, Señor, el cumplimiento de tus promesas, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.